Vamos a estudiar Romanos capítulo 4, el versículo 25. Vamos a centrarnos en la última frase que dice que el Señor Jesús fue resucitado para nuestra justificación. Sabemos que es el Señor Jesús por el contexto. El versículo 24 está hablando que a nosotros nos es dada la promesa de la justicia que es por la fe, a nosotros que creemos que Dios levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El Señor Jesús fue resucitado para nuestra justificación. Así que vamos a centrarnos primero en esta palabra, justificación. Vamos a intentar hacer uno de esos círculos que a veces hacemos. Vamos a empezar con este texto y vamos a ir avanzando, dibujando nuestro circulito y vamos a terminar con el mismo texto. ¿Ok? Bien. Para nuestra justificación. Vamos a empezar con esa palabra. A veces en el mundo cristiano hay un poquito de confusión en lo que significa ser justificado por Dios, especialmente la justificación. A veces las personas piensan que ser justificado es ser perdonado por Dios y que a veces es que Dios te hace justo. O sea, que te va transformando en una persona que es más justa, cada vez más justa, cada vez están viviendo más acorde a lo que Dios ha establecido como justicia. Pero esas dos cosas no son justificación. Lo primero se llama perdón, básicamente perdón. Dios no toma en cuenta nuestras ofensas, Él las pasa por alto y eso es perdonarlas. Y este proceso en el cual Dios nos transforma y nos va conformando al carácter del Señor Jesús, haciéndonos más santos, eso se llama santificación. Se llama santificación. La justificación es otra cosa diferente. La justificación es ser declarado justo. Ser declarado justo. De hecho, la palabra justificado en griego se escribe dikaiosis, que es un acto judicial. Es en el cual una persona es enjuiciada y el pronunciamiento de su veredicto es inocente. Él no tiene culpa. Es justo, es una absolución. Se aprueba la inocencia de alguien. De hecho, justificación es el antónimo de condenación. Bien, entonces para nosotros, la justificación, en términos comunes, tiene que suceder cuando uno es enjuiciado y probado inocente. ¿Estamos bien? Creo que estoy siendo redundante con esto. Ahora, esa es la única manera común de justificarnos a nosotros. Pero en la corte de Dios nosotros tenemos un problema. Porque si nosotros somos enjuiciados por el juez justo, nosotros vamos a ser encontrados culpables. Nosotros vamos a ser encontrados culpables sin duda alguna, porque la verdad es que no hemos guardado la ley. Cualquier persona que es sincera consigo misma y con Dios, entiende que no es una buena persona, que no ha hecho todo bien. Y por consiguiente, no nada más se ha equivocado, sino que ha roto la ley de Dios y muchas veces la ha roto a sabiendas que lo que está haciendo está mal y sin temor de Dios. Una persona en la corte de Dios no es justa. Por tanto, la justificación en términos normales para nosotros no es posible. No es posible. De hecho, los primeros 3 capítulos de la carta de los Romanos, el apóstol Pablo los dedica para que todos entendamos que no somos buenas personas. Si puedes, acompáñame a Romanos 3:19, que está ahí a un ladito. Y dice, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. O sea, él lo está diciendo para que no haya excusa de que alguien diga que él es buena gente. Que todos queden bajo el juicio de Dios. Dios en su palabra, por medio del Espíritu Santo y por el apóstol Pablo, escribe desde el capítulo 1 hasta el final del capítulo 3 todas las cosas que los hombres en su necedad y en su rebelión contra Dios han hecho.
Y por eso el apóstol Pablo escribe lo que escribe en Romanos 3:19, que toda boca se cierre y que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Uh-huh. Ahora, aquí tenemos un problema grande. Y este es el problema. ¿Cómo un Dios justo y santo puede justificar a un pecador? ¿Sí? ¿Cómo le hace Dios para no comprometer su justicia ni su santidad al ser misericordioso y perdonar los pecados de un hombre malvado y justificarle en el término judicial y declararlo inocente? Eso es una cosa bastante compleja. Mira, yo quiero animarte a que vayas conmigo a Proverbios 17:15. Proverbios 17:15. Dice así la palabra de Dios: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Uh-huh. Abominación es algo que produce repulsión, asco. Uh-huh. Entonces, tanto las personas que justifican al impío, al malvado, como los que condenan al justo, aquí estamos hablando de un juicio, ¿ves? Ambos son abominación a Jehová. Y es que piénsalo por un momento. Piénsalo por un momento. O sea, si un juez está enjuiciando a un tipo que tú agarraste porque llegaste a tu casa y te diste cuenta que este hombre había matado a toda tu familia y todavía tiene la sangre de tus hijos en sus manos, y tú de algún modo llegas a someterlo y lo entregas a la policía y lo llevas con este juez y le dices: juez, vengo a entregar a este hombre. Se enjuicia y con todas las pruebas en su contra, el juez dice: ¿saben qué? Hoy me siento benévolo. Vamos a perdonar a este hombre, ¿no? Que salga libre. Y luego tú lo ves al juez desayunando, comiéndose unos tamalitos con este hombre. ¿Tú qué pensarías? Que es un juez malvado, es un juez corrupto. Y tú tal vez estarías gritando ahí: no, hagan justicia, porque no fue lo correcto. Y para nosotros entonces permanece esta pregunta: ¿cómo hace Dios entonces para declarar inocente a un pecador y seguir siendo justo? Uh-huh. Bueno, la respuesta la tenemos unos capítulos, un capítulo antes de Romanos 4, en Romanos 3. Les compartí a los hermanos de la primera esta semana que un pastor que se llamó Martin Lloyd-Jones decía que probablemente este es el texto más importante de toda la Biblia. Así que vamos a estudiar algo que es tremendamente maravilloso y profundo. Yo quiero pedirte que por favor lo escuches con mucha atención. Vamos a leer Romanos 3, desde el versículo 21 hasta el versículo 27. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo estaba tratando de probar en los primeros 3 capítulos de Romanos. ¿Recuerdas? Que todos pecaron y que todos deben de estar bajo el juicio de Dios. Y dice el versículo 24, escucha: siendo justificados, aquí está cómo los hombres son justificados, ¿ok? Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras?
no, sino por la ley de la fe. Entonces, mira, ¿cómo Dios justifica a los hombres impíos? Gratuitamente. Vas a decir tiempo. Esto para mí es sorprendente. No, no es lo que yo esperaría. Ajá. ¿Gratis? ¿Por qué? ¿Por qué gratis? Bueno, gratis tal vez significa algo para ti diferente que lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios lo traduce como gratuitamente, pero la palabra griega es dorian. Dorian significa sin causa, sin razón. Ajá. De hecho, en Juan 15:25 se habla de un tiempo en el que los sacerdotes y los fariseos odiaron al Jesús cuando él no les había dado una razón para ser odiado. Y se usa la misma palabra, se usa la palabra dorian, que le odiaron sin causa. Ujú. Así que Dios justifica a los hombres sin causa, sin razón. No sin razón, porque Dios sí tenía una razón para justificar a los hombres, lo hizo sin razón en el pecador. Ujú. No hay razón en el pecador para que Dios lo justifique. Este es un acto de gracia. Se bendice a una persona sin que la persona lo merezca. Es un acto de gracia. Y es que todos pecaron. Como dice Romanos 3:23, todos pecaron. Y hermanos, nosotros no le hemos dado a Dios ninguna razón para que nos salve. No ha habido un día en mi vida en el que yo le haya dado una razón lo suficientemente poderosa a Dios como para decir, yo sabía que tenía que salvar a Carlos. Mira qué tipazo es este hombre. No ha habido un solo día. Nunca, jamás. Nunca he podido cumplir el primer mandamiento a cabalidad, amar a Dios con todo el corazón, mente, alma y fuerzas. Nunca lo he podido hacer. Pero lo que sí he podido hacer es darle a Dios muchas razones para condenarme. Todos los días. No soy la persona que debería de ser, me equivoco mucho, mi carácter no es perfecto. No es perfecto, nunca ha sido perfecto. Hermanos, mira la maravilla de esto. A nadie se le hubiera ocurrido jamás justificar a un hombre malvado. Nunca. Esto es un milagro que es apartado únicamente para Dios. Incluso si un hombre, siendo malvado, fuera declarado inocente, aún siendo culpable, sigue siendo culpable, ¿estás de acuerdo? Pero Dios, solamente Dios puede justificar a un impío. Y este es un milagro reservado únicamente para Él. Ahora, quiero decirte algo. Estoy diciendo que Dios justifica al impío, no porque esto es algo que se me haya ocurrido a mí. Esto es algo que Dios se le ocurrió decir sobre sí mismo. Mira lo que dice Romanos 4:5. Romanos 4:5 dice, mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Ves el título que Dios toma para sí mismo? Aquel que justifica al impío. Y tú dices, a ver, pero no acabamos de leer hace ratito en Proverbios que aquel que justifica al impío es una abominación. Y aquí dice que Dios justifica al impío. ¿Cómo? Y sigue esta pregunta. ¿Cómo es que Dios puede justificar a alguien así y seguir siendo santo? Dios está haciendo algo que pareciera muy malo, ¿verdad? Y de hecho los legalistas odian esto. Y tal vez tú conoces gente legalista en tu trabajo o en tu escuela o tus amigos que dicen, ay, sí, ay, un violador se arrepintió y ya todos sus pecados fueron perdonados por Dios. Ay, sí, cómo no. O un drogadicto, lo mismo, ¿no? Y a las personas legalistas les choca esto, les molesta mucho. ¿A poco Dios puede salvar a un asesino? ¿Por qué no? Y a un pedófilo, ¿por qué no? ¿Por qué no podría?
me salvó a mí. Fácil, puede salvarlos a ellos. Fácil. Me llama mucho la atención esto que dice que Dios justifica al impío en el capítulo 4, porque un impío no nada más es una persona mala onda, o el vecino molestón que de ahí de tu cuadra. O sea, un impío es una persona que ha cometido mal a manos llenas. Está lleno de mal. Y no nada más está lleno de mal, ha ido de mal en peor y se ha vuelto a su pecado una y otra vez. Incluso cuando su pecado ha probado que le causa daño, se aleja de su pecado por un poco de tiempo, pero después de que han pasado las consecuencias dolorosas, él regresa. Él ha roto la ley de Dios, ha pisoteado el Evangelio, ha ignorado el Evangelio del Santo Hijo de Dios, ha rechazado las declaraciones de misericordia que Dios le ha dado, ha persistido en su pecado. Ese es un impío, alguien que no teme a Dios ni desea hacerlo, que él es feliz rompiendo la ley de Dios y rechazándolo. Son este tipo de personas a las que otros ven y menean la cabeza diciendo, este compa ya no tiene salvación, o sea, tu caso perdido. Personas de las cuales también tú a veces has meneado la cabeza y dices, no, este no. Él ya no se puede. Ese tipo de personas son las personas a las que Dios justifica. Dios quiso elegirlos a ellos. ¿Por qué? Porque Él quiso hacerlo. La verdad es que yo no encuentro una razón, nunca he encontrado una razón humana por la cual Dios quiera salvarnos. Yo siempre he pensado que Dios quiso salvarnos por lo profundo de su amor que habita en su corazón, por las razones que habitaban en lo profundo de su amor por nosotros. ¿Por qué? No tengo idea. Pero pudo ser así. Así que, si estas son las personas que Dios justifica y tú no estás seguro de haber sido justificado por Dios, ¿por qué no serlo? ¿Por qué no? ¿Por qué no hoy? Dios justifica gratuitamente por su gracia. La gracia de Dios es un don. Eso es lo que dice Romanos 3:24. Dios los justificó gratuitamente por su gracia. La gracia es un don, un regalo que no se merece. Y parece como redundante, ¿no? Gratuitamente por su gracia. Pues sí, pero creo que es así, Dios está siendo enfático para dejarnos ver que la salvación no es de ningún modo por obras. Nunca va a ser por obras porque nunca llegamos al estándar. La palabra pecado, hermanos, en su raíz tiene que ver con fallar al blanco. O sea, imagínate tirando una flecha y que no le das a la bolita amarilla. Pero pecar, hermanos, es mucho más que simplemente equivocarse. Es algo que es profundamente malvado. Algo que es profundamente malvado. Ahora, dice aquí en el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Hasta ahí estamos bien? Bien, dice, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí la palabra de Dios ahora nos está diciendo el medio por el cual Dios pudo justificar gratuitamente. Mira, aquí hay una palabra importante, que es una palabra de estas extrañas que te decía en la escuela dominical, pero es una de esas palabras muy importantes. Y esa palabra es la palabra redención. Si tú lees la Biblia, tú te vas a dar cuenta que la palabra de Dios empieza a hablar acerca de la redención en el libro de Éxodo. De hecho, en Éxodo 13, Dios pide a su gente que todos los primogénitos sean consagrados a Él. Animales, niños, animales de carga, todo lo primogénito es consagrado a Dios. Y Dios establece una ley ahí en Éxodo 13 respecto a los asnos. Dice que todos los asnos que nazcan deben de ser consagrados a Dios y deben de ser redimidos.
O sea, que para que el asno pueda seguir viviendo, el dueño del asno tiene que sacrificar a un corderito en lugar del asno. Y si ese sacrificio no sucedía, entonces el amo tenía que romper el cuello del animal. Ujú. Y tenía que morir. Así que nosotros en esta parte también vemos otra cláusula en la cual Dios dice, harás lo mismo para tus hijos. Cualquier niño que naciera, que fuera el primogénito, tenía que ser consagrado a Dios y redimido de la misma manera. Entonces nosotros podemos entender que la redención tiene que ver con salvar la vida de otro pagando un precio. Y ese precio es la vida de alguien más. En este caso, un pequeño cordero. Más adelante, en el libro también dice que hay una segunda manera de redimir. Dios estableció en su ley que un judío no podía esclavizar a otro judío. Los hebreos no podrían esclavizarse entre sí. Dios dice, mira, si tu hermano llega a empobrecerse mucho y te pide dinero al grado que ya no puede pagarte, la costumbre era que la persona se vendía como esclavo y para pagar su deuda. Y Dios dice, tú no vas a hacer eso. Tú perdonarás la deuda de tu hermano porque es tu hermano. Eso es todo. Dice, pero si llegase a ser que tu hermano se empobrece mucho y en medio de ti hay un extranjero y un forastero, y tu hermano tiene que venderse con él como esclavo para pagar su deuda, entonces uno de ustedes, un pariente, vaya y pague la deuda de él. Y otra vez está este pago, esta vez no por la salvación o por la vida de la persona, sino por su liberación. De hecho, algo que olvidé comentarles es que cuando Dios estableció la redención para los bebés, Dios dijo, cuando tus hijos te pregunten, ¿y por qué hacemos esto? ¿Por qué matamos un corderito para redimir la vida del niño? Tú les recordarás cuando ustedes fueron liberados de la tierra de Egipto. Era un memorial, algo que les ayudaría a recordar. Entonces nosotros entendemos que la redención es la libertad, la salvación ganada a través del pago de un precio. La palabra de Dios dice aquí en Romanos 3:24 que fueron las personas justificadas gratuitamente por su gracia mediante la redención que fue en Cristo Jesús. Es decir, Jesús pagó con su vida el precio de nuestra liberación. Tú vas a decir, ¿liberación de qué? Yo nunca he sido esclavo de nadie, pero hemos sido esclavos del pecado. La palabra de Dios dice, cualquiera que practica el pecado, esclavo del pecado es. Y nosotros fuimos esclavos del pecado y de nuestra carne por mucho, mucho tiempo. Y hermanos, nuestro amo era un amo bien malo. El pecado de los amos más infames, de los amos más horribles que puedas pensar. Él nos destruyó con promesas de satisfacción y de placer. Eso es lo que siempre hace el pecado. Te promete placer, te promete satisfacción y lo único que hace es llenarte de vergüenza y de tristeza. Nos engañó y nos sometió así, engañándonos, prometiendo satisfacernos, hermanos. Nos mataba de sed y de hambre. Y no nada más eso, sino que nos condenó a morir, no nada más físicamente, también espiritualmente, sin esperanza, a sufrir eternamente lejos de Dios en la oscuridad. El Señor Jesús habla del infierno y Él dice que en ese lugar es el llanto y el crujir de dientes. ¿Y sabes qué? No sé si tú te has puesto a pensar en eso y en lo que significa, pero yo lo he pensado y yo pienso que llegamos a esto, que
el infierno es un lugar de oscuridad donde lo único que encontrarás todo el tiempo va a ser profunda tristeza y dolor. El lloro. ¿Recuerdas? El Señor Jesús dijo, ahí es el lloro y el crujir de dientes. Las personas van a ser profundamente miserables y tristes, llenas de dolor en ese lugar. Y también ahí vas a encontrar la más desgarradora desesperanza que jamás puedas llegar a imaginar. El crujir de dientes. Va a ser tanta la desesperación que estás apretando los dientes por siempre, crujiendo de todo el dolor y la desesperación que vas a poder llegar a encontrar. Pero el Señor Jesús nos dice algo. Él dijo que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servirnos y dar su vida en rescate por muchos. Eso lo leímos en Marcos 10:45. El Hijo del Hombre vino a dar su vida en rescate por muchos. Entonces, hermanos, que Él nos declare justos no compromete su justicia, porque Él sí pagó un precio. Él pagó el precio que tenía que pagarse. Él nos liberó pagando la deuda que nosotros debíamos. Dios nunca, jamás comprometió su justicia para salvar al pecador. Él no estaba barriendo los pecados del universo y levantó la alfombra del universo o detrás de algún planeta los metió o los echó al sol para que se quemaran. Eso nunca sucedió. Dios jamás, nunca en su vida, en su existencia, comprometió su justicia para que nosotros fuéramos justificados. Nunca lo hizo. Nunca lo hizo. Pero ahora tenemos un problema un poquito más allá. Hermanos, que se nos declare justos no nos hace justos. Me explico. O sea, si alguien es declarado inocente, esa persona no, por arte de magia, no es una buena persona. Ajá. Es como si un maestro te perdonara un 5 que sacaste y te diera chance de hacer otra vez el examen. Que te perdone tu 5 no te hace que tengas un 10. Si el banco alguna vez te llega a perdonar una deuda de miles de pesos, eso no te hace rico. Ajá. El ser declarados justos no nos hace justos. Y ese es un problema también. Entonces, Cristo al redimirnos no fue injusto. Las demandas de nuestra justificación, de nuestra redención, fueran cumplidas y pagadas. Pero mira, seguimos adelante con lo que dice Romanos 4:24, dice, justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ajá. Entonces vemos que Dios sí puede justificar gratuitamente y por gracia, porque Él pagó todo lo que nosotros debíamos. Y el versículo 25 dice, a quien Dios lo puso como propiciación por medio de su fe, o de la fe en su sangre. Y aquí hay otra palabra de esas interesantes que es propiciación. La redención fue esta, el precio es este, que Dios puso a Jesús como propiciación por nosotros. La primera vez que nosotros encontramos en la Biblia algo relativo a la propiciación es en Éxodo 25:17, donde Dios habla del propiciatorio. En el propiciatorio era la tapa del arca del pacto. El arca del pacto era una caja que habían hecho con una madera especial, le habían recubierto con oro, y adentro de esa caja estaba poquito maná, las tablas de la ley y me parece que la vara de Moisés. Todas esas cosas estaban ahí metidas y las taparon esa caja con una cubierta de oro también que tenía 2 querubines en la tapa. El arca del pacto simbolizaba en medio del pueblo de Israel la presencia de Dios. Y el propiciatorio es importante por esta razón, porque cada año el sacerdote hacía un sacrificio especial, que era el día de la expiación. En ese día se mataban unos animales y se rociaba con la sangre del animal sacrificado el propiciatorio. Y la palabra de Dios dice en Levítico 16
que la sangre del sacrificio hecho como expiación por los pecados del pueblo se rociaría ahí en el propiciatorio para purificar al pueblo de todos sus pecados delante de Jehová. Entonces, Dios no nada más pagó el precio de nuestra liberación, Él también nos hizo limpios, limpios. Uh-huh. Y eso resuelve todo. Entonces, Dios no nada más proveyó perdón, Él proveyó justificación, pero también proveyó limpieza. ¿Y cómo se obtiene esta limpieza? ¿Cómo se obtiene esta justificación? Se obtiene por medio de la fe. Lo hemos estado leyendo y leyendo una y otra vez en Romanos 3, en Romanos 3:21, en Romanos 4. Todo el capítulo 4 se trata de eso, de la justificación por fe. Así que dice el versículo 25 que Dios puso a Cristo como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. ¿Ves? O sea, Dios no puso a Jesús ahí como propiciatorio para mostrar su misericordia, sino para mostrar su justicia, dice la Biblia. O sea, sí muestra su misericordia, sí, pero Dios no fue injusto perdonando pecadores. No fue como este juez de la historia, porque en esta historia, en la historia bíblica, Dios paga por el precio de la maldad de la gente. Y Él, proveyendo un sacrificio, satisface todas las demandas de su justicia. Entonces, Él muestra su justicia para con todo el mundo. Ahora, ¿qué implica la justificación para nosotros? Eso es algo que debemos de pensar. ¿Qué implica la justificación para nosotros? Bueno, lo primero es que no somos condenados. Si Dios nos ha declarado justos, ¿quién nos va a condenar? ¿Quién podría? Nadie. Pero también es que hay una imputación de justicia. O sea, piénsalo con lo de la redención y con lo de la expiación. El pecador merecía morir. Uh-huh. Si no se redimía el animal merecía morir. Ajá. Pero él no muere. Muere un inocente. Al inocente es tratado como culpable, mientras que el culpable se le trata con la inocencia del que muere. ¿Te fijas? Hay un intercambio aquí, hay una transacción. Hay una transacción de justicia. Así que, mira, yo creo que la palabra de Dios es muy buena y nos ayuda a entender. Mira lo que dice Hechos 13. Déjame leértelo y si quieres buscarlo y subrayarlo también o apuntarlo, lo que tú quieras. Hechos 13:38 dice lo siguiente. Dice: sepan pues esto, varones hermanos, que por medio de él se les anuncia el perdón de pecados. Esto es de Jesús. Y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. ¿Ves? Otra vez justificación por medio de la fe. Todo lo que no pudiste cumplir de la ley de Moisés, en todo en lo que te equivocaste, en lo que pecaste, todo aquello en que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él sí lo eres. Entonces, ¿cuál es esta justicia de la que se me reviste a mí? La justicia de Jesús. Cristo es mi justicia. Uh-huh. Su justicia ahora es mía porque mi culpa fue suya. Todo lo que hay en la ley, todo lo que hay en la ley ha sido cumplido en él por mí. No, ha sido cumplido por mí en él. Él lo cumplió por mí. Hermanos, qué bendición es esto. Mira, mira esto. Cristo es mi justicia. Y si es así, te das cuenta que nuestra aceptación delante de Dios no tiene que ver con mi desempeño, ni con las cosas que yo hago bien y que hago mal. Porque
Tal vez tú has tenido estos días donde todo es maravilloso, donde te levantas, lees la Biblia, estás lleno de paciencia y de amor para con el mundo y hablas de Jesús a tus vecinos, a tus amigos, llega tu esposo o lo que sea y en el trabajo te va bien y has sido un testigo fiel de la palabra de Dios y ¿cómo te sientes? Lo hice bien. Pero, hermanos, a veces tenemos esta idea mundana, porque eso piensan todos, los testigos de Jehová hacen eso, los mormones hacen eso, los católicos hacen eso. Más, la persona más mundana del mundo piensa que Dios te acepta por lo que tú haces. Y tenemos esta idea de que cuando tenemos esos días malos, donde no somos pacientes, donde estamos enojones, donde estamos mal. Y a lo mejor Dios no quiere ni verme ahorita. Pero no es así. ¿Te das cuenta que si Cristo es tu justicia, entonces tú eres tan aceptado por Dios como Jesús lo es? Perfectamente aceptado, perfectamente amado. ¿Te das cuenta de eso? Tú eres tratado como el inocente que murió, en base a su justicia. Quiero leerte algo que también está en Romanos 5, si quieres buscarlo conmigo. En Romanos 5:19. Ay, ya me pasé. Romanos 5:19 dice lo siguiente. Porque así como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores. Este hombre es Adán. Así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Por la obediencia de él, tú, si has tenido fe en el Hijo de Dios, si has creído en aquel que Dios resucitó de los muertos, tú eres constituido justo. ¿Y qué bendición es eso? Mira lo que dice la segunda carta de los Corintios en el capítulo 5, en el versículo 21. Está ahí un poquito más adelantito. Segunda a los Corintios 5:21. Segunda a los Corintios 5:21. Dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Cómo puede Dios justificar a un hombre impío? Porque su hijo murió por ese impío. Y por tanto él puede ser justo y justificar a un malvado. Sin ningún problema. Hermanos, esto de la justificación por la fe es algo maravilloso. Es algo maravilloso porque entonces eso significa que si yo soy aceptado por la justicia de Cristo en mí, mi vida no va a ser valiosa por cuán exitoso llegue a ser, o por cuán útil llegue a ser, o por mi desempeño, o si yo pongo todos los check marks en las cosas buenas que tenía que hacer hoy. Cuando te das cuenta que tú eres justo delante de Dios porque Él te ha concedido, porque Él te ha revestido de esa justicia, entiendes que no necesitas ser ni exitoso, ni perfecto, ni hacer todo bien, ni ser la persona más paciente del universo, ni... Porque eres perfectamente aceptado y amado. Porque la justicia de Cristo te reviste. Y cuando Satanás venga a ti diciéndote, mira lo impuro que eres, mira lo malo que eres, mira todas las cosas tontas que haces, puedes refugiarte en que Cristo te ha concedido su justicia. Y puedes encontrar alegría en eso. No me malentiendan. Sí debemos de buscar arrepentimiento cuando pecamos. Sí deberíamos de sentirnos mal, muy mal, si llegamos a pecar. Y no deberíamos de sentirnos complacientes con nuestra propia maldad.
Pero al mismo tiempo, hermanos, debemos de reconocer que durante toda nuestra vida Dios nos va a enseñar que o que somos un fracaso mientras, o todo lo que hagamos va a ser un fracaso fuera de Él. Nosotros somos aceptados por Dios únicamente en base a lo que Jesús ha hecho por nosotros. No es lo que Jesús ha hecho y otro poquito que tú pones. Nosotros no cooperamos en nada para nuestra salvación, es Dios quien ha hecho todo. Y hermanos, Dios nos llevará a humillarnos y a veces nos va a llevar por un camino de fracaso. A veces va a haber días que no vamos a leer la Biblia y vamos a fracasar en eso. Días que no vamos a orar y vamos a fracasar en eso. Días que vamos a pasar desapercibido a hablar del Evangelio a alguien por vergüenza y vamos a fracasar en eso. Pero Él nos va a enseñar a ser completamente dependientes de Él. Para que llegue un punto en el que nosotros podamos decir, no solamente de nuestra vida, también de nuestra justicia delante de Él, como dice el Salmo 73, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿Qué tengo yo que pueda darte? Dios va a llevarnos a hacer eso. ¿Y saben qué, hermanos? Es mi deseo que al entender la justificación por fe, la cual se nos presenta aquí en el libro de Romanos, hermanos, la alegría de su alma no esté puesta en lo que ustedes lleguen a hacer, sino solamente en la obra de Cristo. Que esa sea la única persona y la única cosa, la obra de Cristo, lo que te dé consuelo y alegría y paz. Porque ¿sabes qué? Si tu alegría está basada en cómo llevas tu día, unos días van a ser muy felices, otros días van a ser muy miserables. Pero si tú descansas en la obra de Cristo por ti, tu alegría, tu confianza, tu consuelo va a estar encima de una roca enorme que no se va a mover jamás. Así que esta justificación debería de ser, y por lo menos para mí es la gran alegría de mi alma. No necesito ser el mejor pastor del universo. No necesito ser el más elocuente. No necesito ese tipo de cosas. No necesito ser el más grande, ni el más importante, ni el que tiene el ministerio más famoso, ni el que hace que su iglesia tenga 300 personas en una semana. No necesitamos eso. Dios me ama y eso es suficiente. Él ha comprado con su sangre la justicia para que yo sea aceptado delante de Él libremente. ¿Y qué bendición es eso? ¿Qué bendición es eso? Hermanos, uno de los grandes retos de su vida y de mi vida, pero una de las cosas también más dulces que va a poder llegar a pasar para ustedes es abrir la palabra de Dios y leerla y darte cuenta de todas tus flaquezas, de todas las cosas que no haces. Y aún así, creer que Dios te ama y te acepta como Él dice que lo hace. Es una bendición ser perfectamente aceptado, perfectamente amado. Así que cerramos este circulito, regresando a nuestro versículo inicial en Romanos 4:25. No es cierto, les mentí. Estoy en Corintios, perdónenme. Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si el Señor Jesús hubiese pecado, Él no hubiera resucitado. Él también necesitaría un Salvador. Pero por cuanto Él resucitó, nosotros sabemos que Dios aceptó su obra y aceptó su sacrificio, aceptó todo lo que Él ofreció para pagar por nosotros. Y ahora su resurrección
Es lo que garantiza mi justificación. Mi justificación es segura porque Él ha resucitado. Hoy recordamos la resurrección del Señor Jesús. Y como les decía hace unas semanas cuando estábamos estudiando Marcos, que tardamos como un mes hablando de la resurrección es una de las cosas de las que a veces pensamos poco. Pero una de las cosas de las cuales la Biblia nos presenta cosas que son muy brillantes y muy dulces para nuestro corazón. La justificación por fe que Dios nos ha dado está garantizada por la resurrección del Señor Jesús. ¿Y qué bendición es eso? Porque es segura, eternamente segura, eternamente segura. Así que, hermanos, descansen en esto. Mi oración es que ustedes ahí encuentren su tesoro, su alegría, su consuelo, su fuerza, en que ustedes han sido declarados inocentes y hechos inocentes por la sangre del Señor Jesús. Tómenlo, por favor, y vivan por medio de eso. No basen su alegría en lo que ustedes hacen bien o mal, sino en la obra perfecta de Jesús por ustedes. Háganlo así. Y la conclusión es esta. Está en 1 de Pedro 1 del 17 al 19. Ahora, ¿cómo vamos a aplicar esto al corazón? Acuérdense que la palabra de Dios no nada más debe de saberse, la palabra de Dios debe de vivirse. El Señor Jesús llamó bienaventurados a los que escuchan su palabra y la hacen. 1 de Pedro 1, 17 al 19 dice lo siguiente. Sabiendo que fuisteis, 17. Y si invocan por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en el temor todo el tiempo de su peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Condúzcanse con temor todo el tiempo de su peregrinación, porque ustedes fueron rescatados no con cosas corruptibles como oro y plata, fueron rescatados, fueron redimidos, sino con la sangre preciosa del cordero. Condúzcanse con temor de Dios, pero no este temor infantil, mundano de, si no hago esto Dios me va a castigar, sino con este profundo amor reverente que Dios concede a todos aquellos que han nacido de nuevo. Condúzcanse con temor todo el tiempo de su vida aquí. Y si alguno de tus amigos, incluso tú mismo, tú lo ves como ese caso perdido, como el impío, si él no tiene o si tú no tienes justicia alguna, ven a Cristo, Él justifica impíos. Ese es el maravilloso evangelio del Señor Jesús, que Él vino al mundo a morir por los pecadores. Él justifica impíos y satisface su corazón. Si tú eres culpable, ven a Cristo también, sé perdonado. Él murió como propiciación por nuestros pecados, para que fuéramos perdonados y limpiados. Si tú estás lleno de errores, ven y refúgiate en la vida perfecta y en la obra perfecta del Señor Jesús. La justificación por fe es una cosa maravillosa. Y esta justificación ha sido dada y garantizada a nosotros, como dice Romanos 4:25, por medio de la resurrección del Señor Jesús. Él fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Vamos a orar. Señor, agradecemos el poder recordar nuevamente tu resurrección. Agradecemos nuevamente el que nosotros podamos ver lo que tú has hecho, por favor, a favor nuestro.
Y Señor, por favor, haz lo que solamente tú puedes, lo que ni siquiera la predicación más elocuente puede llegar a hacer. Transforma nuestros corazones y síguenos ayudando a amarte y danos por ti pasión. Señor, que nosotros en la contemplación de tu amor te amemos mucho. Padre, por favor, enséñanos lo que tú has hecho, ilumina nuestro entendimiento, sigue ayudándonos, por favor. Que tu Hijo Jesús sea honrado en nuestros corazones, muy honrado en nuestros corazones por todo lo que ha hecho por nosotros, porque ciertamente ninguno de nosotros es merecedor de ello. Ciertamente nunca nadie lo ha ganado. Que el reconocimiento de esta gracia que nos has otorgado gratuitamente nos lleve a humillarnos y a honrarte y adorarte como tú mereces ser honrado y adorado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.